Quería daros las gracias a todos por estar aquí y muy buenas tardes, tanto a los que están en el Incliva como estáis en casa o en vuestros trabajos. La verdad es que hoy inauguramos la serie de webinars, una iniciativa de la Fundación Carlos Simón para hacer investigación en salud de la mujer de una forma y accesible. Estos encuentros sean un espacio para resolver dudas, compartir conocimientos y hablar de temas importantes de salud ginecológica, reproductiva y obstétrica desde una perspectiva, pero como de manera basada en la evidencia científica. Coincidiendo con la concienciación sobre los fenómenos, empezamos esta serie con una sesión más. Una patología muy frecuente genera muchas preguntas. Yo el primero, que espero que al terminar muchas de esas preguntas hayan surgido puedan ser resueltas. Hoy nos acompaña la doctora Aymara, que además de ser una buena amiga desde hace muchos años de la juventud, es investigadora principal de la Fundación Carlos Simón, que nos ayuda a entender qué son los miomas, cuándo pueden afectar la vida o la fertilidad, qué opciones existen actuales, qué papel tiene la investigación en este campo. Muy interesante de saber. Contaremos también con las intervenciones magistrales del doctor Francisco Raga Baixaulí, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Clínico Universitario de Valencia, además de catedrático de Valencia, y de la Ana Martínez Aspas, adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesora asociada asistencial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Os quiero recordar que en esta sesión abriremos preguntas. Responderemos algunas de las cuestiones que ya hemos recibido, que nos habéis enviado. Recibimos algunas, hemos recibido tantas que no vamos a ser capaces de poder responder a todas ellas, pero no obstante, como tenemos vuestras direcciones de correo electrónico, os contestaré una vez terminado el webinar. Por supuesto, también durante la sesión recibiremos las preguntas y al final de la misma también os pediremos aquí en la sala, por favor, seáis participativos. Ya para finalizar, recordaros que esta actividad tiene carácter divulgativo, constituye una consulta individual. Doctora Mas, cuando quiera, por favor, la grada es suya. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Me gustaría comenzar la de hoy con un vídeo. Un vídeo que refleja la realidad de nuestra sociedad, pero sobre todo la realidad de muchas mujeres. ¿Sabes qué es un mioma uterino? Sí. No. No. No, no tengo idea. Me suena la palabra, pero no sé qué es. Creo que es algo a nivel ginecológico que le pasa a las mujeres en el útero y no sé cómo se crea, pero realmente lo que creo que hace es que pierden sangre. Más o menos, porque además los he sufrido. No sé si es como un bultito, un quiste o algo de esto. Que puede ser benigno o maligno, no lo tengo claro. ¿Conoces a alguien que los padezca? No. Sí. No. 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 Sí. Sí, claro. No. ¿Conoces alguna asociación de pacientes con miomas? No. 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 Menos. No, no conozco ninguna. No sé, no me acuerdo. No. ¿Sabes si se investiga actualmente sobre los miomas? Yo supondría que sí, pero la verdad es que no tengo ni idea. Sí. Entiendo que poco porque si no lo conozco, Pues no lo sé, pero entiendo que sí. esperemos que sí. Pues hombre, espero que sí, pero no tengo ni idea. Me imagino que se debe de investigar. Entiendo que sí. 171 millones de mujeres en el mundo conviven con miomas uterinos. Y la mayoría de ellas sigue sin ser vista ni escuchada. Julio es el mes de concienciación de los miomas. Precisamente por eso estamos hoy aquí. Por cierto, ¿alguien sabría de qué color es el lazo que llevo puesto hoy? Probablemente la mayoría o muchos de vosotros no lo haya visto. Hoy llevo un lazo turquesa y probablemente ha pasado desapercibido, igual que el sufrimiento de millones de mujeres. Porque no siempre lo real es visible para todos. ¿Cuántos lazos verdes, turquesas, hay en esta sala hoy? ¿Cuántas historias ocultas? ¿Cuánto dolor desapercibido?
Este lazo hoy representa a millones de mujeres con miomas. Una patología muy frecuente y, sin embargo, muy poco conocida y muy poco visible. Porque no siempre el hecho de que no lo veamos significa que deje de existir. Y el hecho de que no comprendamos algo hace que difícilmente podamos tratarlo mejor. Por definición, los miomas uterinos son tumores que se originan en el músculo del útero, llamado miometrio. Están formados por células musculares de manera excesiva y por tejido que les rodea y les da soporte. Aparecen como masas circulares, blanquecinas, que pueden localizarse en distintos sitios y pueden variar de tamaño desde 2 milímetros hasta 20 centímetros. Y para que os hagáis una idea, aquellos que no se puedan comparar, la idea es imaginaros una que crece en el suelo de un huerto. Si ese huerto es rico en nutrientes, está bien regado, le da la luz del sol, incluso se le añaden fertilizantes, esa cebolla va a ir creciendo capa por capa, poco a poco, hasta que la podamos obtener. Pues lo mismo ocurre con los miomas en el útero. El útero va a ser ese suelo que va a una serie de factores que más adelante hablaremos. Y esos miomas van a localizarse en distintos sitios del útero y, dependiendo de dónde se localicen, van a tener un mayor impacto en clínica o un menor impacto. Es por esto que los ginecólogos utilizan un sistema de clasificación internacional llamado FIGO, que les ayuda a orientar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Así pues, aquellos miomas que van hacia adentro, hacia la cavidad uterina, se denominan submucosos, como pueden ser el 0, el 1 o el 2. Aquellos que crecen en la pared del músculo uterino, como pueden ser el 3, el 4 o el 5, se denominan intramurales, mientras que aquellos que crecen hacia afuera del útero, como pueden ser el 6 o el 7, se denominan subserosos. Luego hay miomas que tienen una localización intermedia y en este caso se llaman mixtos. Además, pensamos que los miomas son una entidad única y cuando analizamos las características microscópicas vimos que esto no es así. Que hay miomas que tienen un alto contenido en células, por eso se llaman celulares, o que esas células tienen una morfología atípica o epiteloide. Incluso hay algunos miomas que tienen gotitas de grasa, y en este caso se llaman poleiomiomas. Respecto a las causas y los factores de crecimiento, si bien es cierto que a día de hoy todavía siguen sin conocerse al 100%, años de investigación han permitido observar y ver que al final el desarrollo de los miomas es debido a la interacción de múltiples factores. Entre ellas las alteraciones génicas en genes muy puntuales, como puede ser el MED12, el HMGA, la influencia de las hormonas producidas por los ovarios, principalmente estrógenos y progesterona, así como factores de riesgo, como puede ser la obesidad, la paridad, es decir, ha habido más embarazos o no, y la raza. Todo ello que va a hacer que esas células musculares que crecen en el útero vayan proliferando de forma anormal y comiencen a producir un llamado matriz extracelular, que es el que va a dar lugar al mioma. A su vez, este mioma va a comenzar a producir señales por sí mismos, llamados autocrinos y paracrinos, que van a condicionar ese mantenimiento y esa proliferación del tumor. Cuando hablamos de prevalencia, decir que los miomas uterinos son los tumores benignos más comunes y más frecuentes en el útero. Y si bien es cierto que más de la mitad de las mujeres con miomas no presentan una sintomatología, sabemos que entre un 15 y un 30% de ellas cursa con síntomas que pueden afectar y de hecho afectan a su calidad de vida. Principalmente en mujeres afrodescendientes.
en las que los miomas no solo aparecen antes, sino que además aparecen en mayor número, en mayor tamaño y tienen un mayor impacto en clínica. Si bien es cierto que la sintomatología va a depender del tipo de miomas que tengamos, del tamaño que tengamos también, del tamaño que es el mioma, de su localización es más frecuente, digamos, puede cursar con de cavidad baja durante menstruales, sobre todo la necesidad urinaria, problemas reproductivos en infecciones y durante no se ha reportado un 10 veces mayor en miomas. Bien, hemos hablado de qué es un sintomatología, pero realmente cuando una paciente llega a la consulta, lo primero que se pregunta cuando se le dice tienes un diagnóstico de miomas es ¿y ahora qué? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué tratamientos existen? ¿Cómo va a afectar esto a mi calidad de vida? Pues quién mejor que posible esta realidad que aquellos que dan respuesta todos los días a esas preguntas que las pacientes se hacen en el laboratorio. El doctor Raga y la doctora Martínez. Por favor, doctor Raga. A todos y a todas. Me vais a permitir lo primero que es Aymara y a la Fundación Carlos Simón por iniciativa. Creo que es muy importante saber transmitir a la población general que no vivís en el mundo de la sanidad ni de la investigación y tal, qué es lo que estamos haciendo para intentar mejorar de las personas. Es muy interesante porque habéis visto que acaba de mostrar Aymara la tremenda desconocimiento que hay sobre un problema que afecta a 7 de cada 10 mujeres. Es decir, que es una cosa que los ginecólogos vemos todos los días de nuestra vida y que genera muchos problemas a las mujeres. Entonces, de hacer un esfuerzo para transmitir lo que estamos haciendo para mejorar la calidad de las mujeres, pues es importante, ¿vale? ¿Cómo diagnosticamos? Pues los ginecólogos clásicamente hasta hace unos años no teníamos muchas tecnologías, nos diagnosticábamos con las manos, ¿vale? Tomábamos el abdomen de la mujer y éramos capaces de diagnosticar los miomas pues a través de la palpación. Pero para esto hacía falta que tuvieran un cierto tamaño. Cuando eran muy pequeños o se localizaban en ciertas partes del podían pasar desapercibidos. Esto hace que la frecuencia en los trabajos con la que detectamos en las mujeres pues haya mucho a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque ahora tenemos técnicas de diagnóstico que son muy precisas y nos permiten diagnosticar cosas que hasta hace 2 años pasaban desapercibidas. Si me preguntarais cuál es lo que os decía. Quería mostraros esta diapositiva porque a mis pacientes, cuando les digo que tienen un mioma o que tienen muchos miomas, lo ven ya un ecógrafo que vemos y yo estoy convencido que la mayoría de mis pacientes pues hacen un acte para decir, pues bueno, el ginecólogo me está diciendo que eso es un mioma porque no acabo de verlo bien. Perdón. No acabo de en fin, como todo es una técnica diagnóstica como la ecografía. Yo quería mostraros estas dos imágenes porque esto realmente es lo que es un mioma. Mioma es generalmente, como podéis ver, pues como una pelotita, es un tumor redondo que tiene una consistencia tiene una consistencia parecida al cartón, al corcho, para que os hagáis una idea, es duro, ¿vale? Tiene una cierta consistencia y tiene un tamaño muy variable como lo iréis viendo, ¿vale? Hay desde muy pequeñitos de milímetros hasta muy grandes, pues como la pelota. Para que os hagáis una idea. Entonces, durante muchos años el diagnóstico se basaba en la clínica y en eso que los ginecólogos hacíamos que era el tacto bimanual, para el dato. Hoy en día nos diagnosticamos así, ¿vale? Hoy en día, la fundamental para diagnosticar los miomas es la ecografía, ¿vale?
Esto que cuando venís a la consulta del ginecólogo, las mujeres, pues veis que siempre tenemos al lado los ginecólogos un ecógrafo y con ese ecógrafo somos capaces de diagnosticar estos miomas. Tenemos tanto la ecografía transvaginal como la ecografía transabdominal. Las modalidades, pues la ecografía de 2 dimensiones, la ecografía tridimensional, el Doppler, etcétera, pero todos son variantes de una técnica específica. Esta es la técnica para diagnosticar los miomas. El 99,99% de los miomas se diagnostican por y no hace falta nada más como técnica diagnóstica. En algunos miomas, como son, ya os comentaba, hay miomas que crecen hacia el interior del útero, hacia la cavidad endometrial, utilizamos una técnica que es la histeroscopia, que es una camarita de televisión que introducimos por el cuello del útero. Esto nos permite 2 cosas. Una, diagnóstico muy bien, porque lo estamos viendo en una cámara de televisión, y luego a través de esa camarita podemos tratarlo, podemos quitar el mioma, es una de las técnicas que os comentarán. Es decir, que nos sirve no solo como técnica diagnóstica, sino como técnica terapéutica. Y para aquellos casos complejos, nos podemos apoyar en otras técnicas como la resonancia. La resonancia es una técnica que nos permite sobre todo ver miomas complejos o miomas de gran tamaño que a veces son difíciles de precisar por ecografía. Pero es una técnica complementaria. Así que me gustaría que todos saliéramos con la idea de que los miomas hoy en día se diagnostican por ecografía. Bueno, le doy paso a mi misma Ana Martínez Aspas, de mis compañeras. Os tengo que decir que tuve el privilegio de, hace muchos años, en aquel momento ella era muchísimo más joven, yo también, y fue una de mis médicos residentes que ha ido creciendo y afortunadamente me ha superado en casi todo, que estoy muy orgulloso de ello. Paso con Ana. Muchas gracias. Gracias a Paco por sus palabras. Yo para mi maestro ha sido mi adjunto, ha sido mi director de tesis y que nada, gracias eso, a todos por acompañarnos, a Aymara también por contar con nosotros para colaborar en este acto que creo que, como ha dicho Paco, es súper interesante. Y ahora en los próximos minutos voy a intentar haceros una aproximación a lo que sería el tratamiento de los miomas. Como hemos comentado, o sea, los miomas son una entidad súper frecuente. Tenemos que tener presente que en muchos de los casos van a ser asintomáticos y vamos a podernos plantear una actitud expectante, un control evolutivo. Es en torno a 25% de casos que tienen clínica y que requieren de tratamientos, vamos a ver que tenemos diferentes pilares. Entonces, partiendo de lo que son los tratamientos médicos no hormonales, ¿vale? Os he dejado reflejados, por ejemplo, tenemos los antifibrinoloíticos, que serían fármacos como el ácido tranexámico para disminuir la cantidad de sangrado. Luego también tendremos los antiinflamatorios, ¿vale? Como fármaco analgésico, y luego teniendo en cuenta que cuando presentan síntomas con miomas, el principio síntoma es el sangrado, ese sangrado anormal, ese sangrado abundante, se va a ver acompañado muchas veces de una anemia. Entonces, por lo tanto, en estos casos, la paciente requerirá de tratamiento con hierro, que dependiendo un poquito de cómo sea la situación clínica de la paciente, en ocasiones se administrará vía oral y en otras ocasiones necesitaremos hierro endovenoso. Incluso en algunos casos, las pacientes van a ser tributarias de tener que recibir sanguíneas. Luego, pasando a lo que serían los tratamientos hormonales, veis que tenemos aquí amplio de fármacos, ¿vale? Partiendo de lo que son los anticonceptivos hormonales, que ya pueden ser vía combinada estrógeno con gestágeno o gestágenos solos, ¿vale? Que nos ayudan, entre otras cosas, a disminuir la cantidad de sangrado. Luego, súper interesante, el DIU del levonorgestrel, ¿vale? Este dispositivo colocamos de manera intrauterina, va liberando el levonorgestrel y para estos casos sí que sería interesante que los miomas o no distorsionen o distorsionen de manera mínima lo que es la cavidad. Porque si hay una distorsión de la cavidad muy llamativa, sí que en estos casos está registrado que la tasa de expulsión del DIU puede ser mayor que en las pacientes que no tuviesen los miomas. Os hago referencia también a un fármaco clásico, de la GnRH, que estos fármacos disminuyen el tamaño de los miomas, pero tenemos que tener en cuenta que lo que hacen es un bloqueo del eje hipotálamo hipófisis ovario. ¿Vale? Entonces, es muy típico y muy significativo los síntomas que generan secundarios de menopausia, focos, acaloradas, afectación del sueño y, muy importante, ¿vale? Disminución de la masa ósea. Por lo tanto, estos fármacos normalmente se utilizan periodos cortos de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, como puede ser en periodos quirúrgicos. Apareció anteriormente un fármaco como es el acetato
¿vale? Que la verdad es que fue una revolución en el control y tratamiento de los miomas, pero os pongo ojo hígado porque al cabo de unos años de uso apareció una alerta de afectación a nivel hepático en un grupo de pacientes, entonces eso requirió hacer pues eso, un hincapié en la vigilancia de los perfiles hepáticos cuando iniciamos este fármaco. Y luego, como más novedoso, los fármacos más nuevos que han aparecido para tratar de los miomas son los antagonistas orales, ¿vale? Así como teníamos los análogos de la GnRH que eran inyectables, ¿vale? Intramusculares, recientemente aparecieron estos antagonistas. El Relugolix va a ser el primer antagonista vía oral. En este caso, el antagonista va combinado con un estrógeno progestágeno, ¿vale? Para mitigar esos efectos que os comentaba antes de los síntomas vasomotores y esa clínica menopáusica. Y luego, más recientemente todavía, el Linzagolis, que este sería el antagonista oral, pero sin la suplementación de la terapia VAC. Hay ocasiones donde necesitamos que la paciente reciba un quirúrgico, ¿vale? Aquí, para simplificar un poquito, os he puesto que tenemos la opción conservador versus el radical. El conservador sería cuando hacemos miomectomía, ¿vale? Quitamos mioma o los miomas y conservamos el útero. Entonces, sobre todo, ¿en qué contexto? Pues esto sería en pacientes jóvenes que todavía no tienen cumplidos los genésicos, o sea, sus deseos de descendencia. Mientras que la radical, la histerectomía sería en el contexto de pacientes ya con deseos genésicos cumplidos. Y como veis, pues os he puesto que hay diferentes vías de abordaje, ¿vale? Vemos también que tenemos escenarios con miomas únicos, miomas múltiples, tamaños muy diversos, localizaciones también diferentes, ¿vale? Y todo esto va a ser lo que va a conllevar que el abordaje y la técnica quirúrgica pueda ser diferente de unas pacientes a otras. Podemos hacer cirugías abiertas, cirugía con menos invasión, ¿vale? Como son la laparoscopia, con mejor recuperación, o histeroscopia, como comentaba mi compañero el doctor Raga, que entramos con la camarita a través del cuello del útero. Y luego la última imagen que veis ahí en la esquina sería como una técnica más novedosa, que es el V-Notch, que sería la laparoscopia vía vaginal, ¿vale? Utilizando orificios naturales. Podemos contemplar también otras terapéuticas, como sería la embolización de las arterias uterinas, que esta es llevada a cabo por los radiólogos intervencionistas, o también podemos utilizar como tratamiento lo que son la esclerosis, ¿vale? De los miomas o miolisis, ya sea con radiofrecuencia, utilizaríamos energía térmica de alta frecuencia, ¿vale? Para generar esclerosis del mioma, lo que utilizamos es una aguja, insertamos vía vaginal con control ecográfico, o la otra opción también serían los ultrasonidos focalizados de alta frecuencia, que en este contexto lo que hacemos es guiarlos, ya sea por ecografía o por resonancia. Y luego tratamientos alternativos más, digamos, en fases de estudio y a día de hoy, pues tenemos, por ejemplo, la cuestión de la vitamina D. Sabemos que está implicada en muchos procesos metabólicos del organismo, ¿vale? Entonces, el déficit de vitamina D, pues sí que se consideraría la suplementación, porque parece que está relacionado con eso, la aparición o el crecimiento de los miomas cuando existe este déficit. Igual que sabemos pues, que la vitamina D, en el contexto óseo, pues la suplementación y demás es consideraciones importantes a tener en cuenta. Pero bueno, les digo que aquí estos sobre todo son tratamientos más como en fase experimental, como por ejemplo es el EGCG, que es un compuesto antioxidante del té verde, ¿vale? Pues lo que se está en estudio es que disminuiría la proliferación y el tratamiento de los miomas, o con la colagenasa, como los miomas no son tumores benignos, pero que tienen una cantidad importante de colágeno desorganizado. El hecho de inyectar la enzima colagenasa, ¿vale? Con una agujita con control ecográfico directamente en el mioma, eso podría favorecer que se degradase y que entonces tuviese menor consistencia y a su vez disminuyese la cantidad y el tamaño del mioma. Pero ya os digo que estos últimos más como sobre todo en fases de estudio. Y yo de nuevo paso a Aymara. Hasta ahora hemos hablado de la sintomatología, hemos hablado del diagnóstico con el doctor Raga, del tratamiento, pero detrás de cada cifra, detrás de cada dato, hay una mujer. Y me gustaría que escucharas el testimonio de dos de ellas. Hola, soy Ana Ferrer,
tengo 50 años. Soy María y os voy a contar un poco mi experiencia con la odisea de los miomas. Hace unos años me diagnosticaron útero polimiomatoso. Mi experiencia previa antes del diagnóstico era muy bajita, pues sabía solamente del diagnóstico por amigas, fundamentalmente. Me operaron con 15 años de un quiste en ovario, con 30 o 31 empezaron a ver 2 miomitas pequeños, que no había problema, que estaban fuera del útero y me los iban controlando. Si son compatibles con la vida, pues no se hace nada más que hacer un control de su evolución. Quería quedarme embarazada y me dijeron que por esos miomas no podía quedarme embarazada. Lo que pensábamos es que era un trombo, hasta que eso se descartó y ahí me diagnosticaron los miomas. Los síntomas me aparecieron tras la primera vacuna, ahí bueno, pensé que sería una reacción normal. Me bajaron y luego con la segunda dosis de la vacuna me volvieron a aparecer. Eso fue en abril de 2021. Unos dolores muy fuertes. Todo eso también me repercutía en mi día a día, en que pues una vez al mes tenía que tomarme mucha medicación. Una inflamación muy desproporcionada del vientre, muy deformado. Antiinflamatorios para poder soportarlos. Se me hinchaban mucho las piernas, los pies, mucha dificultad prácticamente para todo, muchísimo cansancio. El diagnóstico final del útero polimiomatoso fue a los pocos meses y lo que hicimos fue un intento con medicación reducir el tamaño de los miomas. Así estuvimos 6 meses prácticamente y en diciembre de 2021 bueno, vimos que no había funcionado demasiado y la propuesta fue intervención quirúrgica. Me operaron por una miomectomía, intenté quedarme embarazada, tuve un aborto porque me apareció otro mioma dentro de la cavidad uterina. Mi diagnóstico final, una polimiomatosis en el útero. No podía quedar embarazada por mí misma, hasta que acudí a una clínica de fertilidad. Me volvieron a operar para quitarme más miomas que me habían crecido fuera del útero, los miomas de dentro del útero. Me implantaron un embrión y ahora ya la tengo aquí, que es Martina. La intervención fue muy bien, muy rápida, la postcirugía también. Bueno, mi calidad de vida tardó muchísimo en mejorar porque estuve 2 años con un dolor que era muy parecido al dolor que yo tenía previo a que me quitaran el útero y las trompas. Me hicieron muchas resonancias con un intento de ver de dónde venía ese origen, sin llegar a ninguna conclusión. Le dan como poca importancia de primeras a no un mioma, todo el mundo tiene miomas, pero yo no sé por qué en mí crecen de una manera que no sé, no es normal y esto al final te afecta a nivel laboral porque he tenido que coger un montón de bajas al final. En total han sido 6 operaciones, he tenido que coger 6 bajas. A nivel personal es un desgaste emocional muy fuerte, una enfermedad que está muy poco visibilizada, tan grande y que puede afectar a tantos niveles. Poco a poco tuve que ir abandonando el deporte, dejé de correr, cada vez iba más despacio hasta que al final solamente podía caminar. Tardé 6 meses en incorporarme a trabajar y realmente me incorporé porque necesitaba actividad de cabeza, más que por que el cuerpo me lo permitiera, porque seguía con muchísimo dolor, llevar la mochila, subirme al metro, hacer todo el trayecto, me costaba mucho. La calidad de vida fue muy limitada. Hice un montón de pruebas, con varias estrategias terapéuticas, no llegaba a encontrarme mejor. Y empecé a trabajar suelo pélvico, hipopresivos y con ejercicios muy pautados para ese tipo de dolor y en aproximadamente un mes empecé a encontrarme muchísimo mejor. Al no tener la regla, pues el cuerpo cambia, pero no sabes bien, los ovarios sí que los tengo y no sabes bien en qué momento del ciclo, ovulación y demás está. Entonces es un cuerpo distinto a como era antes. Mi sector laboral es la docencia y la investigación, de hecho trabajo en INCLIVA. En mi cabeza era importante como eso por lo que yo iba a atravesar pudiera ser útil para otras mujeres. Entonces estuve buscando proyectos de investigación que trabajaran con útero y contacté con los investigadores e investigadoras y mi propuesta era que se llevaran el útero después de la intervención. Para dar ánimos a la gente que está en este proceso, que se puede conseguir. Yo he tenido 6 operaciones y lo he conseguido. La implicación que más tenía era a la hora de la fertilidad y he conseguido mi objetivo, que ha sido tener una niña. Que me gustaría que se investigara más y que dieran más visibilidad a un diagnóstico precoz y nos informaran más de lo que puede ocurrir. Yo animaría a todas las mujeres que atravesaran esta situación que colaboraran con la investigación porque es muy importante para nosotras. Pues tanto el diagnóstico temprano como una intervención rápida y exitosa, todo el post que hay después de la intervención, tanto para conocer el cuerpo como para tratar síntomas posteriores a la intervención. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo lo he visto muchas veces y no dejo de emocionarme cada vez que lo veo. Porque al igual que María y al igual que Ana,
muchas de las mujeres tienden a normalizar esta situación. Tendemos a normalizar un sangrado menstrual agudo. Tendemos a normalizar un dolor pélvico, incluso problemas reproductivos. Pero hoy sabemos que esto no es normal, que no hay que normalizar la situación y que es necesaria la información y, sobre todo, la voz de las pacientes si queremos cambiar esta realidad. Porque cada respuesta que hoy no tenemos es una línea de investigación abierta. Y aquí, precisamente, es donde entra nuestro grupo de investigación. Esther, Yasmina, Soren y Carles. Y yo también. Trabajamos día a día con esfuerzo, con rigor y con compromiso para que cada pregunta que surge en la consulta llegue a nuestro laboratorio y un conocimiento que sea devuelto a la consulta en forma de respuesta, todo en forma de soluciones para las pacientes. Entre las preguntas que más escuchamos en la consulta es ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué no otra? Si bien es cierto, he comentado previamente que el desarrollo de los miomas es el resultado de la interacción de múltiples factores, vemos que hay una predisposición genética y que las variantes que existen o las mutaciones pueden heredarse. Es decir, que si tu madre tiene miomas, probablemente tú tengas un riesgo bastante elevado de tener miomas. Pero también hemos visto que pueden haber mutaciones que aparezcan de nuevo, es decir, por primera vez, que se mantengan a lo largo de la vida de la mujer. También hemos visto que hay alteraciones epigenéticas que ocurren en un momento puntual de la vida. Esto junto con una hormonosensibilidad, o sea, es decir, los miomas no dependientes dependen de hormonas, principalmente estrógenos y progesterona. También van a depender del entorno uterino, de unas señales inflamatorias, de una serie de factores de crecimiento, que al final lo que van a hacer es condicionar y alterar esas vías de señalización que favorezcan una supervivencia y una proliferación de las células que forman parte del músculo, del miometrio, y que den lugar a este mioma. Otra de las preguntas importantes es, ¿pero esto es cáncer? Porque cuando escuchamos la palabra tumor, lo primero que piensa una es, ¿me voy a morir? Bueno, pues si bien es cierto, he dicho que los miomas son tumores benignos, en la pared muscular, en el miometrio, se desarrollan otro tipo de tumores que tienen una naturaleza maligna, que son poco frecuentes, tienen un alto potencial de metástasis, una alta recurrencia y su pronóstico, su evolución es muy desfavorable. Como hemos comentado, como muy bien ha comentado el doctor Raga, el diagnóstico hasta ahora se basa en la sintomatología, en el diagnóstico por imagen y sobre todo también en las características microscópicas que vienen de la histología. Es cierto que hay diferencias entre miomas y sarcomas en cuanto a sintomatología, imagen, histología. Hay algunos miomas que nos dan un poquito más de guerra. Entonces, pueden encontrar miomas que tengan un crecimiento rápido o que por imagen no se vean bien. Entonces, es difícil de diagnosticarlos previo a la cirugía como preoperatorio. Por tanto, aunque tengamos también una biopsia, normalmente este tejido es insuficiente para poder definir las características microscópicas que nos van a dar un diagnóstico robusto, un diagnóstico objetivo. Y es por ello que existe una serie de criterios para poder diferenciar entre un tumor benigno y un tumor maligno. Como consecuencia, se estima que el riesgo de una paciente en desarrollar un sarcoma, una sospecha de mioma, es de 1 entre 498.
Cuando se opta por una cirugía, un tratamiento conservador, como comentaba la doctora Martínez, en el que una morcelación eléctrica en fragmentar el tumor, el potencial de propagación de ese tumor es muy alto. Hay un potencial alto de diseminación. Sin embargo, si optamos por una cirugía mucho más conservadora, un procedimiento basado en la laparotomía, aumentamos el riesgo de morbilidad, el riesgo de mortalidad para la paciente y, sobre todo, los costes también para el sistema nacional. Es por ello que existe una necesidad urgente de desarrollar estrategias eficaces, por un lado, para prevenir las cirugías innecesarias, pero también para evitar la diseminación a causa de la morcelación. Ante esta necesidad, nuestro grupo lleva años investigando, intentando caracterizar estos tumores, tanto benignos como malignos, y esos años de investigación han dado su fruto y hemos conseguido una firma genética patentada para poder diagnosticar este tejido, que va a poder servir como un diagnóstico complementario al diagnóstico que se hace en anatomía patológica. ¿Y cuál es nuestro objetivo actual? Pues desarrollar un método diagnóstico a la cirugía que nos sirva para evaluar el riesgo de malignidad basado en la biopsia líquida. ¿Y qué diréis? ¿Qué es la biopsia líquida? Bueno, pues verlo, analizar ese material genético que tenemos circulante en sangre, poder comparar los perfiles de pacientes con miomas respecto a los perfiles de pacientes con miomas y ver si hay diferencias entre ellos que nos sirvan para generar y desarrollar una firma genética como prueba diagnóstica diferencial y no invasiva que podamos trasladar a la clínica. Otra de las preguntas que surgen es ¿por qué unos que crecen más que otros? ¿Por qué el mío crece un montón y el tuyo no? ¿Y por qué si hay unos miomas que permanecen estables durante años, hay otros que en cuestión de semanas, incluso meses, crecen a la velocidad del rayo? Pues bien, ya hemos comentado que hay un montón de factores y hay un montón de predisposición, como es las alteraciones genéticas, epigenéticas, los factores ambientales, la exposición a disruptores endocrinos, que hacen que van a caracterizar ese entorno donde el mioma está creciendo. Esto explicaría por qué dos pacientes con el mismo diagnóstico, con un diagnóstico de miomas, cursen con una evolución totalmente diferente. Además, cuantos más investigamos, más compleja es la respuesta y más queremos saber. Porque si bien es cierto que en un principio pensamos que los miomas estaban compuestos por un único tipo celular, las células musculares del útero, pues hoy sabemos que eso no es así y que están compuestas por múltiples linajes celulares, distintos tipos de células. Explicaría por qué dos miomas dentro del útero de una misma paciente pueden comportarse también de forma diferente. Puedes tener uno que esté estable y permanezca silenciado durante años, sin embargo hay otro que te está dando un montón de guerra. Esto se conoce como heterogeneidad inter- e intratumoral y nos lleva a preguntar todavía más preguntas que queremos resolver, como ¿cuál es la población o la función de cada célula que hay dentro de ese tumor? ¿Y cuál es la población responsable del desarrollo de ese tumor? ¿Hay una única población? ¿Hay distintas poblaciones? Pues eso es uno de los retos que existen a día de hoy en investigación. Esta figura es una de las tesis más aceptadas sobre el origen celular de los miomas. Se cree que hay una célula madre en el miometrio que sería la que sufriría una alteración genética o epigenética y por tanto daría lugar a un mioma. No sé si podéis ver la referencia, pero esto se hace 10 años. Y a día de hoy, ningún grupo de investigación ha todavía
identificar cuál es el origen celular de estos miomas, cuáles son las células responsables. Nosotros estamos ahí, ¿no?, a identificarlo, y dándole que te pego, hemos estado publicando muchos artículos, muchos trabajos de investigación que bueno, nos han permitido caracterizar e identificar no solo células del miometrio, también las de los miomas, pero seguimos sin saber cuál es la célula originaria. No obstante, queremos dar un paso más allá. Y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, como puede ser Maps, igual que con el Google Maps, haciendo zooming, somos capaces de ver desde los continentes, a ver países, a ver ciudades, a ver calles, incluso el edificio en el que estamos hoy, aquí. Pues esto, gracias a las nuevas tecnologías, es ahora posible en el tejido tumoral. Gracias a tecnologías como la de célula única, la transcriptómica espacial, vamos a poder caracterizar los tumores con una resolución sin precedentes. Vamos a poder ver qué células componen ese tumor. Vamos a poder ver dónde se localizan, incluso cómo interaccionan las unas con las otras. Si combinamos esta información con modelos tridimensionales, vamos a poder comprender mejor cómo se comportan, vamos a poder comprender mejor y dar respuesta a nuestras hipótesis experimentales para ver cómo se comportan estos miomas y ver qué tratamientos pueden haber. En definitiva, lo que queremos es hacer réplicas en el laboratorio de cada mioma. Para ello, ¿qué usamos? Las células que lo componen. Y lo que hacemos es generar modelos tridimensionales que nos permitan entender mejor cómo funcionan, qué mecanismos moleculares o qué mecanismos celulares están detrás del desarrollo. Pero además nos va a permitir testar fármacos antes de trasladarlos a la paciente. Vamos a poder, gracias a estos modelos tridimensionales, desarrollar terapias personalizadas. Sobre todo, desarrollar fármacos que sean mucho más específicos para el tratamiento de las pacientes. Hasta ahora es cierto que la doctora Martínez ha comentado que hay un montón de tratamientos, pero una persona se pregunta, oye, ¿pero me vais a dar el mismo que al resto? Pues sí, sabemos qué miomas tienen o qué características tienen los miomas de esas pacientes, vamos a poder tratar de manera mucho más clara. 101 millones de mujeres en todo el mundo tienen miomas. Y sin embargo, no hay ninguna asociación de pacientes en España. Solo 3 a nivel internacional. Una en Reino Unido, en Estados Unidos. Estas cifras nos dicen que queda mucho. El objetivo hoy es dar visibilidad a la realidad silenciada. Unir fuerzas entre pacientes, entre profesionales y entre investigadores. Impulsar la investigación para tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Y en definitiva, mejorar la calidad de vida de las pacientes que conviven con nosotros. Porque juntos yo creo que podemos cambiar el mundo. He comenzado la sesión de hoy hablando de riqueza, que la mayoría pasaba desapercibido. Ojalá esto no volverá a ocurrir, porque significará que cada pregunta que surge en la consulta, de nuevo en forma de respuesta y sobre todo en forma de soluciones para las pacientes. Pero mientras tanto, seguiremos trabajando en ello. Bueno, antes de finalizar, quería dar las gracias a todas aquellas instituciones
que han hecho posible la sesión de hoy. En primer lugar, al profesor Simón por darme la pasión por la investigación y la ciencia. Departamento de Educación, Raquel, Adrián, muchas gracias por vuestro apoyo y la preparación. Jade, gracias. ¿A quién más? ¿A quién más? Ministerio de Educación, Innovación y Universidades, IVA, por apoyar iniciativas que trasladan la investigación a la sociedad. Todo por el apoyo a nuestra actividad científica. Los clínicos, porque sin vosotros no podríamos entender las preguntas que se hacen a los pacientes y podríamos intentar buscar una solución conjunta para poder dar respuesta. Gracias Paco, por haber compartido con nosotros vuestra experiencia, vuestro conocimiento y por haber pasado esta tarde con nosotros. Gracias también a mi equipo, porque sin vosotros no podría presentar todo lo que estamos haciendo. Esto es un trabajo conjunto y creo que merece su reconocimiento. Gracias también a los pacientes, porque la investigación sois la que nos inspiráis a seguir trabajando y para intentar dar una respuesta y una solución. Y gracias a todos por venir una tarde de verano, julio, a estas horas. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y todo. Yo quería dar también las gracias, que ya creo que ha sido todo el mundo agradecido, pero es verdad que necesitamos divulgación, necesitamos conocimiento, incluso para aquellas personas que nos dedicamos a la medicina, muchas veces no sabemos estos números. Estamos hablando de 100 millones de mujeres en el mundo, 7 de cada 10. Ahora empezamos a saber de sepsis un poquito y demás, pero de miomas nada. Yo recuerdo que a mi madre le operaron en su momento, me dijo que tenía como 2 pelotas de tenis, yo le daba a la raqueta y bueno, la verdad es que nos hagáis un poquito el abrir los ojos y el poquito más es un auténtico placer, desde la parte clínica a la parte de investigación, o sea que de nuevo daros las gracias. También importante a las pacientes que nos deis vuestra opinión. Yo tallazo al chat de la gente que tenemos online, porque hay compañeras desde casa que están diciendo, desde casa, desde el trabajo, que están diciendo gracias por compartir vuestra vivencia. Me siento súper identificada, duro que no te den información. Yo lo normalicé mucho tiempo, tenemos a 3 compañeras distintas. Hay otra compañera que dice, a mí él es mía, no me funcionó. Bueno, tenemos diferentes casos y bueno, es por ello que vamos a hacer algunas preguntas. Tenemos una jornada activa, pero también tenemos profesionales, entiendo, por las preguntas que nos han ido llegando incluso antes de empezar la sesión. Me gustaría volver a repetir que podéis todavía continuar enviando vuestras preguntas, que os contestaremos a través del correo electrónico. Una muy directa, y es que ¿qué opináis del RIECO para su tratamiento de miomas? ¿Sirve para miomas muy grandes? Bueno, pues el RIECO, la verdad es que, como os he comentado, es fármacos que surgió en los últimos años y que nos ha ayudado mucho de las pacientes. Al final tenemos que entender que, pues eso, que no tenemos miomas, tenemos pacientes con miomas en unos contextos determinados y que, como decía Aimara, o sea, no a todas nos vale lo mismo y lo que tenemos que, digamos, luchar y apostar es porque la medicina al final es personalizada y que individualicemos y la mesa, pues todos los datos del paciente, pues eso, la edad, el tamaño de su mioma, su situación a nivel reproductivo, la clínica en calidad de vida para elegir el tratamiento que pensemos que es más idóneo para ese paciente. A día de hoy, yo me acuerdo, pues eso, como comentaba antes, cuando yo era residente, pues operábamos muchísimas, pero muchísimas más pacientes que operamos a día de hoy. Y todo eso es porque como la medicina ha ido avanzando y mucho más que tiene que avanzar, pues tenemos más arsenal terapéutico y pacientes que antes a opciones que teníamos más, pues ya tenían que acabar siendo sometidas a una intervención quirúrgica. Fármacos como el RIECO y demás que nos están permitiendo pacientes que en otros contextos hubiésemos tenido que someter a una cirugía,
pues consigamos disminuir el tamaño del mioma, ese sangrado, esa clínica, y que la optimicemos, que en muchas ocasiones consigamos mantenerla con tratamiento y evitar el tener que ser operada, o que eso la tengamos con menos clínica y con un tamaño del mioma que se reduzca para optimizarla de cara a la cirugía. Entonces, la verdad es que a mí personalmente es un fármaco que es prometedor, que me ayuda mucho en la consulta, como todo, como ahí hemos estado viendo que hay múltiples factores que intervienen y demás, pues a lo mejor les funciona, a otras no, y por eso tenemos que ir incluso en ocasiones, eso, simultaneando y pues utilizando varias opciones. No solamente eso, lo que decía, la amchafibrin, con el hierro, con el analgésico, con el tratamiento hormonal, puentes hacia las cirugías. Yo creo que sí que son tratamientos que nos han mejorado mucho el poder manejar a las pacientes, y que tengan una situación mejor que hace unos años. Luego, Muchas gracias por la... me enrollo tanto porque a mí me gusta mucho hablar en cuanto al tamaño. El tamaño, pues no es lo mismo mioma de un tamaño X, como decía Aimara, de los que crece hacia adentro, que a veces esos miomas que afectan más el endometrio con tamaños pequeños tienen mucha clínica, que a lo mejor miomas de los que son, digamos, los que digo yo, orejas hacia afuera, ¿vale? Que aunque tengan un tamaño más considerable, salvo que hagan clínica compresiva, además, son mejor toleradas por la paciente. Entonces, en sí, el tamaño no lo es todo, y hay que integrar todos los de la paciente. A todos por la sesión, me ha parecido chulísima y muy emotiva. Gracias a las que han dado el testimonio, me ha parecido tremendo esto de primera mano. Yo tengo una pregunta muy básica, pero que creo que nos afecta a las que tenemos miomas o no, o los tenemos sin saberlo, y es, sabemos que hay una predisposición genética, sabemos que hay unos factores de riesgo. ¿Se puede hacer algo para prevenir la formación de estos miomas? No sé si alguna intervención, dieta, algo que puedan hacer las mujeres para que, incluso teniendo esa predisposición, pues minimizar el impacto de los miomas. Por desgracia de hoy, no. Pero para eso es tan importante las mujeres y los hombres que se dedican a la investigación básica, como Aimara y todo su grupo, a los cuales yo tengo que deciros que los compañeros y compañeras que conozco se dedican a hacer investigación, tanto en este país como en otros países del mundo, les une una característica, y es que son tremendamente humildes. Aquí a mi lado tengo a Aimara, que es seguramente una de las investigadoras más importantes a nivel mundial. Aquí la tenéis como persona más treta, como, en fin, y es una pasada, ya os lo digo yo. Es un privilegio para los valencianos tener gente así que trabajan. El día de mañana los clínicos podamos mejorar la calidad de vida de las mujeres. Eso muchas veces se basa en muchos esfuerzos de mucha investigación básica para intentar encontrar esa cosa que de repente ya, pues el tratamiento de un tumor, de un cáncer o de lo que sea. Y es fruto de, como os digo, de toda esta gente que muchísimas horas de su vida a investigar y a encontrar, pues eso, como decía Aimara, el día que descubrí de esa célula que genera del mioma, pues será mucho más fácil tratar el mioma que como lo estamos haciendo ahora, que intentamos tratar más los síntomas que el mioma en sí, ¿vale? Pero, por desgracia, no hay nada hoy en día que pueda cambiar en mi estilo de vida, salvo lo que he dicho, pues en fin, somos más delgaditos, pues menos posibilidades, pero no hay, por desgracia, ningún fármaco que me tome y vaya a evitar que me salgan los miomas, porque hay muchas veces esa predisposición genética que ya en nuestros genes, y quieras o no, te van a acabar saliendo. Gracias, doctor Raga. La verdad es que los que estamos acostumbrados muchos años con personas como Aimara trabajando en la Fundación Carlos Simón, pues la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de la calidad científica de las personas de las que nos rodeamos día a día, y que todas las mañanas te saludas, te tomas un café, chocas con Felipe la mano, venga, vamos a por el día adelante, y sí que es verdad que es de reconocer. Pregunta que nos acaban de hacer muy específica, que a mí me gusta también porque, como os decía, me dedico a la reproducción, y entonces una paciente pregunta
He visto el caso que aparece en que los miomas le producían infertilidad. Estoy ahora mismo en ese caso. Me quitaron 5 miomas y todavía me quedó uno. Estoy de fecundación in vitro, perdón. ¿Qué posibilidades de embarazo puede haber en estos casos? Si es que podemos dar algún porcentaje. Niveles de prolactina altos, pero actualmente controlados. Bueno, yo lo primero me gustaría transmitir a las mujeres que los miomas generan muchos problemas. Uno de ellos, a veces, una dificultad para concebir hijos. Pero como en el vídeo, quiero decir, afortunadamente la medicina hoy disponemos de muchos recursos para poder solucionar esto y ayudar a que ese problema de infertilidad o de esterilidad ocasionado por un mioma se pueda solucionar. Es decir, que la realidad es que son muy pocas las mujeres que por culpa de los miomas no puedan tener hijos, ¿vale? O sea que afortunadamente hoy disponemos de muchas cosas para solucionar el problema. A veces lo hacemos de una manera sencilla y otras veces pues, requiere pues, de múltiples cirugías para extirpar esos miomas y dejar una cavidad uterina que permita concebir un embarazo sin ningún riesgo para la madre o para el hijo. Pero ya os digo que afortunadamente la medicina ha avanzado mucho y la gran mayoría de las mujeres que tienen problemas por los miomas, pues acabaremos solucionando su problema para que puedan tener hijos. Estupendo. Y bueno, es una pregunta muy clara y yo creo que también muy general, en la cual es los miomas, que las reglas sean descontroladas y muy, muy sangrantes. Y si tomas la píldora para intentar regularlas también. Si tomas, perdona. Si tomas la píldora para intentar regular, imagino que las reglas. Bueno, como habéis visto en la presentación, es cierto que los miomas, pues entre los síntomas más frecuentes es un sangrado menstrual abundante que puede cursar con anemia. Evidentemente, cuanto más grande, cuanto más afecte a cavidad endometrial, pues la sintomatología va a ser mucho más relevante. ¿Qué más? No sé la siguiente pregunta. Como comentábamos, los miomas son hormonodependientes, con lo cual la píldora anticonceptiva, al igual que cualquier agonista de la GnRH, cualquier fármaco que están utilizando a día de hoy como médico, va a ayudar y va a reducir la sintomatología en la medida de... Gracias, Emma. Sí, como veis, muchas de las preguntas yo creo que he hablado por ellas durante la presentación, pero creo que es el que de redundancia para que se nos quede un poquito, ¿no? Y que nos todo esto a casa. Aquí nos preguntaban también si los miomas desaparecen con la menopausia y si se aconseja. Bueno, pues aquí los miomas estamos comentando que tienen dependencia hormonal. Entonces, mientras estamos en la edad reproductiva, tienen ese influjo hormonal que en la menopausia cesa. Por lo tanto, que los miomas, aquella paciente que ha tenido miomas y ha conseguido llegar a la menopausia con una situación estable, ese mioma en la menopausia ya se alimenta menos, que digo yo, le llega menos sangre, hormonas, con lo cual ese mioma tiende a mantenerse o incluso reducir un poquito su volumen, su tamaño, ¿vale? No es que los miomas en la menopausia desaparezcan, pero lo habitual es que ya estén estables o que reduzcan. Entonces, en ocasiones miomas que tenían un tamaño muy pequeñito, a veces, pues eso, aunque la ecografía, tenemos ecografía de alta resolución y demás, pues muchas veces que incluso nos pasan desapercibidos. Entonces, eso, no es que desaparezcan, pero ahí ya es raro que una paciente que haya dado la menopausia sin tener que recibir tratamientos o cirugía por el mioma tuviese que recibirlo a posteriori, por lo que decimos, por esa implicación hormonal fundamental que hay a nivel de los miomas. Y luego, si los miomas son asintomáticos y demás, no hay que tocarlos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué importancia tendría o tiene la elastosonografía en el estudio de las pacientes con fibromatosis uterina para evaluar la rigidez tisular antes de una intervención de miólisis? Esto es una pregunta de nivel, la verdad es que es de nivel. En fin, para la gente normal, que sois todos los demás, la elastografía es una técnica en la cual y nos permite ver la consistencia de los tejidos, ¿vale? O sea, en cierta manera nos permite saber si un tejido tiene una consistencia blandita o duro, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve?
Pues depende. Por ejemplo, lo utilizamos los mediroides para diferenciar nódulos en el tiroides que sean benignos o malignos. Esos que son blanditos suelen ser benignos, cuando suelen ser malignos. Se emplea también, por ejemplo, a nivel del hígado, cubrir pues, áreas de fibrosis o cirrosis, etcétera. En concreto, en los miomas, la idea, entiendo que nos lanzan es, en fin, si vamos a emplear una de las técnicas Ana, en la cual vamos a crear una lisis del mioma por radiofrecuencia o por ultrasonidos, si el mioma es más blandito, responderá mejor al tratamiento que si es más duro. Entonces, ¿se puede emplear esta técnica? Sí. Esto, donde yo sé, no hay ninguna evidencia científica, pero me parece una idea atractiva. Pero vamos, la pregunta es velazo, ¿eh? La verdad que... Bueno, esta menos técnica es más una opinión, imagino, de una paciente que considera que lo importante es dar visibilidad a los centros públicos. Su experiencia no le llegaron a resolver el problema. Aceptaron. Insisto, esto es más una opinión personal de una paciente. Y pregunta también cuánto intentar embarazo tras miomectomía de más de 20 miomas por laparoscopia, más laparotomía. Bueno, miomas, si recordáis las imágenes que os he puesto con el tratamiento quirúrgico, en la esquina abajo a la derecha había una sección de miomitas, que no sé si eran 20 o 21, que esa paciente la operé yo hace unos... No paramos, parecía que ahí no acababan nunca los miomas porque era el típico... Nosotros un saco de patatas con múltiples miomas y luego los pusimos todos ahí para decir, todo esto hemos sacado, todo hemos sacado. Esta paciente a posteriori tuvo un embarazo y luego, de hecho, hace unos meses la volví a ver en la consulta con un paciente polimiomatoso. ¿Vale? Es una paciente de raza negra que además tiene más predisposición a los miomas y un poco es eso, quitamos los miomas y con los años eso vuelven a aparecer en muchas ocasiones. Entonces, aquí eso depende también, eso hemos hecho una miomectomía múltiple en donde están localizados los miomas, ¿vale? Si hemos entrado o no en cavidad, eso es muy importante de cara luego a la vía de finalización de la gestación, pero bueno, si hemos tenido eso, una cirugía con exéresis de múltiples miomas, dimensiones, más hemos entrado a cavidad, lo ideal es que transcurra un tiempo pues a valorar el caso concreto de cada paciente, ¿vale? Con la persona idealmente que le haya intervenido, que sabe realmente cómo estaban situados los miomas, cómo he hecho las incisiones, pero lo ideal es que demos margen de tiempo para que ese tejido cicatrice adecuadamente, ¿vale? Y que luego, pues eso, en el contexto de la gestación, de la distensión del útero, de las contracciones posteriores que puedan acontecer, haya menos riesgo de rotura y, pues, en ese caso de 20 millones y demás, pues yo plantearía eso, entre 6 y 12 meses. Pues mejor. Entonces igual nos quedamos más cerca de 6, pero bueno, de 6 desde luego que no. Quería aprovechar, ya que estamos con el Mundial y esta noche juega la selección española, el útero es un músculo, ¿vale? Entonces, lo mismo que le pasa a los futbolistas cuando se hacen una rotura muscular que tienen que parar un tiempo para que su cicatriz se recupere, pues lo mismo pasa en el útero, en ese músculo, cuando le hacemos una serie de cortes para sacar unos tumores de ahí. Hay que darle tiempo para que eso cicatrice, porque el futbolista se reincorpora demasiado pronto a su actividad física, se vuelve a romper, ¿vale? Entonces es el motivo, pero como ha dicho Ana, generalmente entre 6 y 12 meses hay que dejarlo ahí antes de someterle al estrés que implica para el útero un embarazo que crece en su interior. Como bien dice el doctor Raga, hoy juega la selección, con lo cual tenemos que ir a la sesión. Bromas aparte, que pues es un verdadero placer y nos encantaría quedarnos pues bueno, el resto de tarde-noche compartiendo pues, sensaciones, respuestas y coloquio con vosotros. Desgraciadamente no puede ser así. Nos han quedado muchas preguntas en el tintero que, insisto, contestaremos a lo largo de probablemente la próxima semana ya. Pero sí que me gustaría que para finalizar, final cada uno de vosotros en 30 segundos, un minuto, sé que es complicado. Pero, si por favor nos podéis decir cada uno de vosotros una última frase, un último pensamiento para que nos vayamos de aquí en la mochila. Bueno, me lanzo yo, que soy el más mayor. Yo, la verdad que
y esto es una cosa que el otro día comentaba con Ana y con Aymara, me haría mucha ilusión el conseguir que en nuestro país existiera una asociación de mujeres con miomas, porque creo que esto daría mucha visibilidad, porque al fin y al cabo los pacientes que sufren una patología cuando están dentro de una sociedad pues tienen mucha más fuerza, tienen más impacto a todos los niveles y creo que facilitaría muchas cosas. Que yo creo que a todos nos haría mucha ilusión que en este país existiera una, porque la verdad que, en fin, yo conozco asociaciones de mujeres de 300.000 enfermedades médicas, pero fijaros, una que afecta a 7 mujeres, no existe ninguna. La verdad que, en fin, me llamó mucho la atención y yo pues me haría mucha ilusión que después de esta iniciativa surgiera esa posibilidad. Vamos, esa sería mi conclusión. Bueno, yo aprovecho también y yo desde mi humilde opinión pienso que como la que estamos haciendo hoy, o sea, deberíamos darles mucha más trayectoria y que hubiese muchas más porque creo que es una situación súper enriquecedora. ¿Vale? Esta situación que tenemos al final, eso, un enriquecimiento de manera bidireccional, en un ambiente diferente al de la consulta, en una situación donde estamos más distendidos, más relajados, pueden plantear cuestiones que a lo mejor en la consulta se les quedan ahí un poco en el tintero, ¿vale? Y luego, a su vez, como decía Aymara, pues al final eso, los miomas son tumoraciones benignas, pero que afectan a muchas pacientes y que la afectación de la calidad de vida puede ser muy importante y que al final, trabajando en equipo, lo que tenemos que conseguir es mejorar la calidad de vida y, como decía ella, o sea, visibilizar esta situación en el contexto de que, pues eso, o sea, el sangrado afecta, el dolor afecta, la calidad y a nivel reproductiva también tiene repercusión. Entonces, pues eso, que trabajemos todos de la mano y que eso, ayudemos a nuestros pacientes, porque para eso estamos. Bueno, al igual que mis compañeros, pues yo creo que esto es el comienzo. El objetivo de esta sesión era dar visibilidad a una patología muy frecuente y poco visible. Espero que haberos transmitido esta sensación a todas las personas que habéis venido hoy aquí y sobre todo a las que hay también conectadas online. Y me gustaría, como ha comentado el doctor Raga, como ha comentado la doctora Martínez, pues que se generara una sociedad que diera voz a esas pacientes y que diera respuesta. Y sobre todo en la que, pues estuviéramos todos juntos, pacientes e investigadores, para que entre todos, pues trabajando en equipo, nos enriqueciéramos, porque igual que en el laboratorio hay distintos perfiles que gracias a eso enriquecemos nuestra investigación. Yo creo que en la clínica y en la investigación es importante ir de la mano para poder dar respuesta a las pacientes. Entonces, espero que os haya gustado la sesión de hoy y espero que os hayáis llevado de aquí una buena sensación. Concienciación, asociación y colaboración. Pues nada, muchas gracias a todos, de verdad. Os emplazamos ya para el mes de octubre, que será cuando tengamos la próxima sesión hablando de salud reproductiva de la mujer. A partir de septiembre yo creo que ya os iremos informando acerca del tema. Y nada más, muchas gracias por la atención de todos y que tengáis muy buen final de día. Gracias.